Después, la otra pregunta es, ¿era Jesús político? La pregunta de que si Jesús era político, Jesús no era político en sí, pero Jesús tenía una característica y era que Jesús impactó tanto en la sociopolítica como en la sociedad como tal. Él impactó la socioeconomía. Entonces, lo impresionante es que Jesús estuvo en la casa de los publicanos, en la casa de la gente que le robaba los impuestos al pueblo, pero la gente no pudo salir diciendo él participó en esto de los publicanos, ni él recibió 1% ni bienes de lo que tenían los publicanos. No recibió soborno. A través de usted compartir esta transmisión, ya que es un esfuerzo que hacemos, Dios da la fuerza, pero hacemos un esfuerzo. Amén. Gloria al Señor. Santo Jesús, saludamos a los que se han estado conectando en esta noche, los que se han conectado durante las semanas. Gloria a Dios, le damos gracias por su paciencia con nosotros. Gloria a Dios, así que Dios nos lo bendiga grandemente. Aleluya. Hay una palabra hoy en el libro de Lucas. Gloria al Señor. Una palabra tremenda, una palabra poderosa. Se encuentra en el libro de Lucas capítulo 5, verso 27 y algunos versos. Amén. La Biblia dice allí que después de estas cosas salió y a un publicano llamado Leví, sentado al banco de los tributos públicos, y les dijo, sígueme. Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Gloria al Señor Jesucristo. Alabanza, gloria a Dios. No sé, amada, usted es la conductora del programa hoy. Amén. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Así que vamos a comenzar con la primera pregunta sobre los versículos que leyó. Gloria a Dios. La primera pregunta es, ¿a quién vino Jesús? Bueno, cuando nosotros vemos la Escritura, la Biblia dice que a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Amén. Ahora, cenando con Jesús va a traer una enseñanza hoy, porque cuando la Escritura dice que, él vino a los suyos no lo recibieron, pero hay un grupo de personas que él vino específicamente a ellos. Amén. Porque aquí en el pasaje que acabamos de leer, dice la Escritura que él salió de un lugar y cuando salió de ese lugar pasó por otro lugar y vio allí una persona que se llamaba Leví. Amén. Cuando él se acerca a Leví, dice la Escritura que él le dice que lo siga. Pero algo impresionante aquí es que él dice la Escritura que Leví lo dejó todo y le siguió. Amén. Entonces, ¿a quién vino Jesús? Cuando los discípulos se sientan, porque Leví, cuando Jesús lo llama, dice que él le preparó un banquete en su casa. Cuando él prepara el banquete, dice la Escritura que una vez preparó el banquete, dice que Jesús se sentó. Pero cuando Jesús se sienta, los fariseos que están cerca dicen, ¿qué hace este hombre y sus discípulos cenando con un publicano? Muy interesante. Ahora, en ese pasaje bíblico, cuando ellos hacen la pregunta o piensan y preguntan, Jesús le dice en esa misma Escritura que él no había venido a los sanos, sino a los enfermos. Entonces, hay un interrogante aquí, porque ¿cómo es que Jesús está sentado con un publicano y Jesús le llama enfermo? Gloria al Señor. Amén. Gloria a Dios. Después, la otra pregunta es, ¿era Jesús político? Gloria al Señor. Cenando con Jesús. Esto
es una ilustración. Cenando con Jesús, nosotros utilizamos siempre la forma, decoramos la mesa. Hoy traemos una cena muy dominicana. La pregunta de que si Jesús era político, Jesús no era político en sí, pero Jesús tenía una característica, y era que Jesús impactó en tanto en la sociopolítica como en la sociedad como tal. Él impactó la socioeconomía. Entonces, cuando él se sienta, Jesús se sienta con un publicano. Entonces, el publicano que Jesús se sienta con él, y sé que quizás tiene una pregunta que va a concordar con lo que voy a explicar. Jesús se sentó con él no porque él era político, sino porque siempre Dios ha levantado hombres en medio de los tiempos y mujeres que son personas son estatarios, son personas estatal, son personas de gobierno, son personas de reino. Amén. Entonces, cuando Jesús se sienta con él, Jesús está diciendo que este tipo era un tipo de reino, era un tipo estatario, y que Jesús sentaba con él en la mesa porque Jesús había impactado en tanta gente que la clase social y política no se escapó de la persuasión de Jesús. Amén, amén. Gloria al Señor. Un tema muy interesante porque pues todos tenemos nuestras opiniones sobre lo que es la política, ¿verdad? Para muchos que conocen la palabra tienen ciertos pensamientos sobre lo que es un publicano, pero en verdad, ¿qué era un publicano y qué significaba? Gloria al Señor. Un publicano no era más que un cobrador de impuestos. Okay. Y a la misma vez él significaba un cobrador de impuestos. Ahora, ¿por qué cenando con Jesús se caracteriza? Nosotros hemos querido marcar una pauta porque nosotros queremos enseñar cosas y queremos hacerlo pausadamente para que la gente entienda lo que estamos haciendo. Nosotros en esto en vivo podemos comenzar a hablar en lengua, a profetizarle a gente, pero aunque esa sea en un momento la intención del Espíritu Santo, la intención nuestra como humanos es que la gente pueda recibir una enseñanza. Amen. Por eso es que cuando ellos lo ven, los fariseos dicen, pero ¿qué hace este hombre sentado en la mesa de este tipo? Porque Jesús, yo te explicaba los otros días que Jesús usaba un manto, y este manto de Jesús tenía unos zipsis, que eran unos tiros, pero los zipsis de los tiros representaban una autoridad sobre quien cargaba ese manto. O sea, Jesús, este manto podía dar testimonio de que Jesús no podía estar en lugares de corrupción, ni podía estar en lugares de deshonra, porque lo que él tenía la investidura, se veía feo que este hombre con esta investidura esté sentado con un ladrón prácticamente. Por eso el manto lo identificaba, le daba poder, le daba autoridad y le daba representación. Es como que nosotros, como yo decía, una mujer o un hombre tenga una Biblia y se mete en un centro de prostitución. La gente va a decir, pero ¿y qué busca esa persona aquí? Porque la Biblia te empodera, te da autoridad. Entonces, cuando ellos ven a este hombre que cargaba siempre ese manto, sentado en esa mesa, dice, pero este está sentado con el tipo que nos engaña, que nos roba. Entonces, cuando Jesús dice, yo no vine a los sanos, sino vine a los enfermos. Entonces, un publicano representaba un cobrador de impuestos, pero, escucha esto, y la gente que escuche, comparta la transmisión para que esto llegue a más personas. En mi país, República Dominicana, hay un departamento estatal. Ahora, dentro del Estado hay instituciones gubernamentales. Allá hay un ministerio, una institución que se llama Impuestos Internos. Impuestos Internos es la institución que se encarga de imponer los impuestos sobre el pueblo.
ponen impuestos sobre la renta, que se está trabajando eso, todavía no está el impuesto sobre la renta, está el impuesto sobre los alimentos. Por eso la gente no entiende cuando un gobierno te pone un impuesto y la gente dice, yo no pago impuestos porque no te lo sacan directamente. Te lo sacan en los alimentos cuando va al supermercado y la ropa que compra. Aquí tenemos un estado cerca que no cobra impuestos. Exacto. Ahora, el asunto con el impuesto de República Dominicana y de otros países es que los impuestos son gubernamentales. Nadie puede cobrar un impuesto si no es impuestos internos. Ahora, impuestos internos en el tiempo de Jesús no existía. Porque impuestos internos en ese tiempo no existía, porque los que cobraban los impuestos allí eran una persona que tenían autonomía, eran autónomos. Por ende, amada mía, parece que ellos cobraban los impuestos de su propia cuenta. Wow. Por eso es que cuando los fariseos ven a Jesús, dicen, pero ¿y qué hace él sentado con ellos? ¿A qué vino? Vino a buscarlo de él. Es como cuando tuve un político. Jesús no era político, pero no es que la política es mala. Es que hay muchos políticos que han distorsionado esa parte. No voy a entrar ahí. Entonces, cuando tú ves, por ejemplo, un funcionario, un aspirante a una posición política, y tú sabes que se reunió con el capo, y se sentó con el capo a cenar, tú dices, pero este político, ¿qué hace sentado con él? Entonces, cuando ellos lo ven sentado, Jesús con esa gente, dice, pero ¿qué hace Jesús con ellos? Pero Jesús pagó un costo político, un costo social y un costo hasta religioso. Y dice, yo vine a esa gente. Amén. Yo vine a esa gente. Entonces, ¿qué pasa? Que al ellos ser autónomos, el trabajo de esta gente que cobraban los impuestos, era que ellos, cuando ya el gobierno de Israel o de Judá necesitaba un dinero para cualquier obra, lo que ellos hacían era que entonces ellos, si el gobierno necesitaba 100 millones de pesos en este tiempo, los publicanos de su dinero le daban el dinero al gobierno y luego ellos cobraban los impuestos al pueblo. Wow. Porque ellos, aparte de que ellos hacían eso, cuando ellos cobraban los impuestos al pueblo, del dinero que ellos le prestaban al Estado, ellos recibían una comisión. Amén. Por eso que a ellos le llama publicano. Entonces, cuando ellos recibían la parte, aparte de que ellos recibían este beneficio, este por ciento, entonces después ellos le ponían impuesto al pueblo conforme a con lo que le habían prestado al gobierno. Por eso era que ellos no tenían muy buena reputación. Entonces, en nuestros países, amada, se reforman las constituciones y se reforman y se hacen reformas fiscales para aumentar el impuesto al pueblo, y esto agrava siempre el bolsillo de la gente a los cuales se le imponen los impuestos. Entonces, pero allí en Israel ellos ni siquiera hacían consenso para imponer los impuestos. Un consenso puede durar desde 1 año hasta 6 meses. La clase que tiene la autoridad para hacer el consenso, consultando a la población para llevar dicha reforma fiscal. Entonces, ¿qué pasa? Que ellos en Israel ni siquiera hacían eso. Ellos simplemente le daban el dinero al gobierno y ellos ponían los impuestos cuando ellos quisieran. Wow. Tremendo, gloria a Dios. Cenando con Jesús. Muy interesante, muy interesante. Como dije, por eso que estas personas no tenían buenas reputaciones, los publicanos lo tenían como, bueno, como ladrones. Lo tenían como ladrones. Acuérdate que Zaqueo era otro cobrador de impuestos. Entonces, pero lo impresionante de Cenando con Jesús es cómo Jesús siempre fue a esa gente. Porque cuando tú lees la escritura te das cuenta que Leví lo dejó todo y le siguió. O sea, Jesús tenía el poder de persuasión tan grande que él podía ver, no importa la persona que sea, no importa el estatus social que tenía la persona, él podía entrar a una casa y persuadir a esa persona que lo siguiera. Amén. Gloria al Señor. Amén. Gloria al Señor. Gloria a Dios. La última pregunta es, ¿qué significaba Leví? Oh, gloria a Dios. Leví, si tú observas, la persona con la cual el publicano Jesús se sienta se llama Leví. Entonces, Leví significa unido
o juntados. Wow. O sea, pero cuando tú lees la escritura, bendecimos cada gente que está escuchando esta transmisión. Cuando tú lees la escritura te das cuenta que no solamente Leví estuvo en el banquete que le preparó a Jesús. Exacto. Estuvieron todas las corporaciones que se encargaban de cobrarle impuesto al pueblo, de subyugar el pueblo. O sea que su nombre dice que significa unido o junto, juntado. Okay. Pero allí donde Jesús estaba, que se reunió con ellos, estaban todos juntados. O sea que aparte de que estaban todos allí, le viera la representación de ese gremio. Entonces, ¿qué te quiero decir con eso? Que aunque si le viera la representación de ese gremio, cuando Leví suelta todo y sigue a Jesús, el gremio entra en un cataclismo, entra en una transformación, porque ya uno de los cabecillas que subyugaba al pueblo poniéndole impuesto, ahora sigue a Jesús. Por eso es que hay gente, escuchen esta parte, que cuando Dios te manda a un lugar, ellos siempre observan y miran a qué tipo de personas, con cuáles personas que tú te juntas. Pero Jesús siempre te va a indicar que te juntes con la persona específica que necesita la transformación. Gloria a Dios. Porque hay gente que no quiere pagar el precio de sentarse con personas. Mira, los Estados Unidos de América, ellos, gloria al Señor, cenando con Jesús, vamos a retomar esta parte en un segundo. Permítame explicar algo. Ay, Espíritu Santo. Vaya abundando, amada, cualquier cosa. No, definitivamente me acuerda también, hace un par de semanas atrás que estábamos hablando sobre cenando con Jesús y llegamos a la historia de la mujer Serofenicia. Amén. Amén. Sabemos que en ese momento sonaba como si Jesús le estaba insultando a ella cuando dijo que cuando le dijo sobre que los perrillos, o sea que la llamó perrillo, era. Y aquí estamos viendo, él dice que él vino a los enfermos. Era como, a lo mejor los publicanos se podían ofender cuando él dijo que él vino a los enfermos, ya que, como estábamos mencionando, que los publicanos pues no tenían buenas reputaciones con esto de estafar o de robar dinero al pueblo. Fíjate que Jesús llama enfermo a los publicanos, a la clase más alta quizá, políticamente hablando, que había en Israel. Y a esa gente le llama enfermo. ¿Por qué le llama enfermo? Porque no hay una cosa que corrompa más al hombre y a la mujer que el poder. El poder envanece. Entonces, mira, donde quiera que hay un hombre o una mujer con riqueza, y este hombre y esta mujer no sirve a Dios, allí hay o corrupción, o hay pedofilia, hay pedófilo envuelto, porque muchas veces la clase política, no todos, porque hay gente muy honesta en la política, pero muchas veces la clase política y social, mientras más dinero tiene, mientras más estatus tiene, más corrupta es. Porque al tener dinero, esto le brinda algunas posibilidades de tener todo lo que ellos quieren. Claro, uno tiene que especificar que no son todas las personas que tienen dinero que son corruptas. Amén. ¿Entiendes? Pero cuando tú observas las depravaciones más grandes sobre la tierra, están dentro de la gente que tienen poder. Entonces, a esa gente Jesús le llamó enfermo, aunque tenían poder y tenían poder adquisitivo. O sea, que cuando Dios te lleva a un lugar de estatua, a un lugar de grandeza, a un lugar de altura, muchas veces la gente ve que Dios te lleva y que tú no estás económicamente al nivel de ese tipo de gente, pero tú tienes lo que ellos necesitan. Porque son personas que tienen dinero, pero su vida oscura, su vida detrás de la apariencia de la gente, son vidas que no son dignas de ser respetadas.
pero son personas que están escondidas. Te lo digo porque hay gente ahí que Dios lo va a poner en lugar de estima. Hay gente ahí que va a escuchar este video que Dios lo va a colocar en lugares estatales. Dios lo va a poner y lo va a colocar en lugares de reino, en lugares de prestigio. Y cuando Dios marca a un hombre y lleva a un hombre o coloca a una mujer en un lugar de prestigio, no es para que te corrompa. Amén. Es para que tú lleves la diferencia a ese lugar. Cuando Dios te coloca en un lugar, no es para que recibas soborno en la posición en la cual Dios te ha colocado. Amén. Es para que la gente sea bendecida de una manera digna a través y que haga la diferencia. Y por eso me preguntaba ahorita que si Jesús era político y te decía que quizá no, pero influenció en la clase social y política en su tiempo. Todas las clases en su tiempo fueron impactadas por él, no importa la clase. Y esto se ve hasta en estos tiempos. Dios siempre va a marcar gente. Por ejemplo, los Estados Unidos, retomo que decía ahorita, tenía un hombre que le llamaban Billy Graham. Amén. Muy conocido. Yo sé que tú podías, como él era de este país, sé que tú puedes conocer la historia de él. Él era bautista, Billy Graham. Pero Billy Graham se reunió con algunos cuantos presidentes. Dentro de ellos, George W. Bush, hijo, se reunió con Bill Clinton y se reunió con Jimmy Carter. O sea, él era consejero en la Casa Blanca de estos presidentes de Estados Unidos. Amén. Era el que siempre llamaba para ungir, gloria a Dios, cuando entraba un nuevo presidente a función. O sea, que era un hombre que Dios lo había puesto en alto, en estima. Amén. Sí, él tenía una posición muy, muy importante. Una posición relevante porque tenía el privilegio de aconsejar a los presidentes de naciones y no a cualquier presidente. Él tenía el privilegio de aconsejar los presidentes de la nación número 1 en economía del mundo. O sea, que aunque quizá había corrupciones en esos gobiernos, por ser gobierno de una nación tan poderosa, allí había un hombre que oraba y ungía los lugares de estamento, los lugares de gobierno de esta nación. O sea, por eso te digo, no quita que haya gente que impacte en este tiempo, que influye en este tiempo y que Dios lo coloque en lugares de estima. Gloria a Dios. Porque hay gente que también ha sido señalado por ser político y por andar detrás de lo político. Pero cuando una persona va a cualquier lugar donde Dios lo coloca con buenas intenciones, no importa donde Dios te coloque. Sí. La Biblia dice que en el libro de Daniel, dice que el rey Nabucodonosor había puesto 3 varones en lugares de posición en el reino de Susa. Y dice que lo había colocado Sadrach, Mesach y Abednego. Y a Daniel también. Pero dice que Daniel, aunque Dios lo había puesto en lugares altos, Daniel se propuso en el corazón no contaminarse con la comida del rey. Sí. Y esto lo estoy diciendo porque estamos hablando de cena y de comida. Porque es que hay gente que está dentro de la iglesia sencillo, pero Dios lo va a llevar a lugares altos. Gloria a Dios. Dios lo va a llegar a lugares de estima, lugares de renombre. Hay gente que se está codeando con personas que ellos no saben que es la antesala para Dios llevarlo a lugares de reino. Gloria a Dios. Hay gente que se ha sentado en patio, en campo, a comer paja, como estaba Gedeón sacudiendo el trigo en el lagar. Pero ellos no saben que esa paja que están comiendo ahora es la antesala de entrar al palacio, de entrar a lugares de gobierno, a lugares de reino. Y cuando Dios te marca para tú entrar a lugares de reino, escucha bien, es para traer una transformación. Marcar la diferencia. Porque el asunto con los publicanos era que les robaban al pueblo. Y estos fariseos cuando ven a Jesús dicen, pero ¿será que él es uno? ¿O es igual que aquellos? Y yo. Gloria al Señor. Acércate un pero poco al micrófono. Él quería, no, este tema está muy bueno.
pero él quería ser de ejemplo, él estaba ahí con un propósito. Gloria al Señor, con un propósito, y es que cuando alguien va a ser promovido o movido a otra posición que tú llegas, la gente siempre dice, ¿será más de lo mismo? E incluso hay lugares de gobierno, de reino, que cuando tú llegas, quien te espera y te recibe, te ofrece cosas que te puede brindar ese reino para que tú entres en el mismo nivel de corrupción que opera ese lugar. Amén. Y podemos ver en la historia de la palabra durante el tiempo de Jesús, gloria a Dios, siempre veíamos como donde quiera que él caminaba o pasaba, o se detenía, o se sentaba, o posaba, siempre era para alguien, para transformar a alguien, para hacer un cambio en alguien. Gloria a Dios. Tremendo. Eso, bueno, en todo, siempre hubo un gran propósito cuando el maestro se detenía en un lugar. Gloria, eso es tremendo. ¿Sabe por qué? Porque en el momento que él está en la casa del publicano y hacen el banquete, en ese momento estaban los discípulos con él, disfrutando del banquete. ¿Qué quiero decir con eso? Hay gente que va a disfrutar del banquete. Ahora, hay gente que va a disfrutar del banquete. Yo tenía un amigo que él trabajaba, cuando tú dices que tú trabajas en un aeropuerto de un país, se dice que tú tienes un buen trabajo. Se supone. Y no voy a decir en qué aeropuerto por protección, pero él dice, siendo cristiano, que cuando él llegó allí, él no era ladrón. Pero ¿qué pasa? Como él no era ladrón, pero el sistema estaba corrompido, él decía de qué forma la gente sustraía cosas de los paquetes ajenos. Pero como él era cristiano, en esos lugares cuando tú entras, si tú no coges de lo que te dan, la gente te tilda como de un chivato. Entonces él dice que para él no buscarse problemas con esa gente, él tenía que recibir de lo que ellos sustraían de los paquetes ajenos. Wow. O sea, a veces cosas de valores que gente lleva con ellos a los aeropuertos y creyendo que eso va a llegar a su destino donde ellos van, cuando ellos se llevan la sorpresa de que ya no está. Ya no ahí. está. Y te lo puedo decir porque yo conozco la historia de gente que le han sustraído cosas. Por eso digo, porque hay gente que Dios lo va a poner en lugares de estima. Hay gente que Dios lo va a llevar aquí, que va a escuchar esto, que Dios lo va a llevar a trabajo. Y ellos, oye bien, quizás tú te ves la posibilidad en la situación de tener que participar en algo ilícito para tú poder pertenecer al grupo. Pero yo creo que es mejor que tú no pertenezcas, pero que tu conciencia esté tranquila con Amén. Dios. Amén. No hay nada mal con uno estar en una posición y hacer lo correcto. Conocemos una persona muy bien, gloria a Dios, que Dios ha llevado a esta persona a trabajar en cosas tan delicadas, cosas, bueno, que no puede hablar de eso. Pero esta persona, me acuerdo que cuando aceptó esta posición, dijo, voy para hacer la diferencia. Conozco el bien y el mal. Conozco lo bueno y lo malo porque me crié el evangelio. Gloria a Dios. Y voy a tomar esta posición para hacer la diferencia. Y gloria a Dios, y Dios bendiga a esta persona que hasta el sol de hoy así ha cumplido al pie de la letra la ley tal como manda sin corromperse. ¿Por qué? Porque esta persona ya también se ha convertido en un ejemplo de las cosas como se tienen que hacer correctamente. Ha ido a un lugar donde todo está corrompido, donde hacen lo que quieran y se ha hecho un ejemplo vivo de cómo uno tiene que conducirse, especialmente cuando llegamos a posiciones altas de estos niveles que no debemos tomar la ventaja de corrompernos, sino de ser ejemplo de Cristo. Porque por eso es que Dios te va a llevar a ti a lugares de posición. Porque ya Dios vio personas, muchos que no eran personas de Dios, que fueron colocados en lugares de posición y se corrompieron. Pero también cristianos, lamentablemente, que Dios los colocó en lugares de estima y ellos tiraron por el suelo
ese nivel de honra que Dios puso sobre su hombro. Amén. Entonces, lo impresionante aquí es que Jesús estuvo en la casa de los publicanos, en la casa de la gente que le robaba los impuestos al pueblo, pero la gente no pudo salir diciendo, él participó en esto de los publicanos, ni él recibió 1% ni bienes de lo que tenían los publicanos. No, no recibió soborno. Mira, y te lo voy a decir claro, porque en mi país hay personas que pertenecen hasta partidos políticos que Dios lo está llevando a lugares de estima, a posiciones de estima. Dios lo está colocando en los ayuntamientos, lo está colocando en el gobierno central. Pero son gente que en un momento vivieron quizá una escasez en finanzas en su vida y a hoy en día a través de un ministerio estatal, de una organización gubernamental, pueden tener un buen sueldo y quizá esto puede de que trate de corromperlo, pero a ti te digo que Dios te está colocando en lugares de estima. Amén. Que no ponga la vista en lo que no es tuyo. No. Porque si tú en lo poco, si tú en lo poco le estás siendo fiel a Dios, en lo mucho Dios te va a poner. Gloria a Dios. Tenemos que tomar en serio donde Dios nos ubica, donde Dios nos pone, lo coloca. Gloria a Dios. Tenemos que entender que hay un propósito en donde Dios te está llevando, al lugar que Dios te está llevando. Gloria a Dios. Aleluya.